Hola, hola, se escucha. Vamos a hablar. Bueno, como decía Emi, la charla de hoy va a ser sobre hegemonía. Lo que vamos a hacer es tomar el concepto de hegemonía en un análisis más amplio, tomando por un lado la perspectiva del príncipe moderno, de la fuerza política en Gramsci, y el análisis de situaciones y relación de fuerza. Lo que vamos a ir viendo es definiciones progresivas del concepto de hegemonía, profundizando en cada uno de los distintos ítems que abarca un pensamiento, ¿sí?, que tiene en el análisis de la hegemonía un nodo central. Entonces, un primer punto es entender a la hegemonía ya en su antecedente leninista como dirección política, y que es en Gramsci también dirección ideológico-cultural. En el sentido de, ya Lenin hablaba, ¿no?, de la necesidad de que el proletariado asumiera la hegemonía en el proceso de la Revolución Rusa, que condujera al conjunto de las clases subalternas, de las clases dominadas. En ese sentido, Gramsci va a retomar esta centralidad de la conducción política, pero va a hacer también un análisis profundo de cómo esta dirección política se vincula con lo que llama la reforma intelectual y moral, se vincula con una dirección que es ideológica, que es cultural y que vamos a ver atravesando distintas dimensiones. ¿Sí? Gramsci menciona varias veces que para pensar la construcción de hegemonía tenemos que vincularla a su vez con un análisis de la estructura. ¿Por qué? Porque la clase hegemónica va a ser una de las clases que ocupe un lugar central en las relaciones de producción y en la reproducción ampliada del capital en, por ejemplo, una sociedad capitalista. Pero va a encontrar, a su vez, en la dimensión de las superestructuras, su lugar específico, su ámbito específico de realización. ¿Sí? De alguna manera, en este ámbito específico la va a vincular a la expansión y a la universalización de una concepción del mundo que, expresando de forma fundamental los intereses del grupo social dominante, ¿sí?, logra aparecer realizando el conjunto de la voluntad colectiva. Acá vamos a tener uno de los ejes centrales que hace la dirección política, que tiene que ver con la construcción de una voluntad colectiva. En tanto, un grupo social particular y los intereses particulares de ese grupo social puedan aparecer universalizados, puedan aparecer como representando al todo social, y dice Gramsci, realizando las energías nacionales. Esto después lo vamos a ver en detenimiento, pero tenemos que entender que implica también, en este sentido, la universalización de una concepción del mundo, ¿sí?, que se plasma también en el sentido común de diversas maneras, y a través de este se plasma también en las prácticas cotidianas. Pero que tiene su momento específico, su momento más desarrollado en la fundación de un nuevo Estado, dice. Entonces, en este sentido, lo que vamos a ver justamente son las implicancias vastas que tiene un análisis en términos de hegemonía, ¿sí?, y que está también directamente ligado a la idea de bloque histórico, que es un concepto de totalidad que usa Gramsci para entender la reciprocidad entre la estructura y las superestructuras competitivas. Una reciprocidad que justamente es discorde, es contradictoria, que no es lineal. Gramsci en ese sentido
rescata fuertemente el análisis de la ideología y es muy crítico al uso que varias corrientes del marxismo hacía de forma peyorativa sobre la ideología, pensándolo como un mero resultado, como un mero reflejo de la estructura productiva, o pensándolo solo como falsa conciencia. Lo que dice Gramsci es que en el plano de la ideología los hombres toman conciencia de los conflictos en la estructura, retomando una y otra vez en sus escritos esta frase que es del propio Marx, ¿no? Entonces, bueno, una de las cuestiones que él planteaba es que a quienes piensen de forma lineal la relación entre la ideología y las relaciones económicas, había que combatirlos con el testimonio del propio Marx. Lo que es interesante es que él valora, Gramsci de alguna manera, si bien él está pensando todo el tiempo en términos de realidad, y en eso es un fuerte representante del marxismo como mirada holística, como una mirada que apunta para entender los distintos fenómenos una relación con el todo social. Él va a hacer y va a desarrollar profundamente el análisis de la superestructura y el análisis de la ideología. Él le va a dar un valor nociológico, en el sentido de, él va a encontrar en el análisis de la ideología una vía de acceso al conocimiento. En ese sentido, de alguna manera podemos pensar la relevancia, por ejemplo, que le daba Fidel cuando decía pensar la batalla de ideas como uno de los momentos claves del proceso de transformación social. Y él analizaba, bueno, por qué en el marxismo muchas veces el análisis de la ideología estaba visto de esta forma peyorativa. Y él lo que decía es que en realidad muchas veces se tomaba en determinados debates políticos e intelectuales, se tomaba una posición, se corroboraba que esa posición no estaba de acuerdo con el desarrollo del proceso histórico, entonces se hablaba, bueno, esto es mera ideología. Pero él lo que proponía era analizar cuáles son las ideologías orgánicas de un proceso histórico. Y él dice, las ideologías orgánicas son aquellas que movilizan masas, son aquellas que inciden en la lucha, ¿sí? Mientras hablaba de otro tipo de ideologías arbitrarias. Dice, las ideologías arbitrarias justamente son aquellas que no pasan de una mera polémica. Y esto es interesante para pensarlo porque pasa mucho dentro del campo de la izquierda, donde muchas veces, en vez de discutir las grandes cuestiones nacionales, latinoamericanas o a nivel de la transformación del capitalismo, se termina en ver quién gana una polémica entre uno y otro intelectual de tal o cual partido, de tal o cual cátedra, y haciendo de eso un mundo, digamos. Gramsci en ese sentido diría, esto está en el plano de las ideologías arbitrarias, no es acá donde tenemos que enfocar nuestro análisis. Tenemos que enfocar nuestro análisis en las ideologías que están formando la lucha de clases, que están incidiendo de forma decisiva, que están construyendo colectivos, que están construyendo voluntades colectivas. No, ya sea las ideologías de las clases dominantes o de las clases subalternas, ya sea pensar, por ejemplo, lo que fue la importancia del pensamiento neoliberal, neoclásico en la reestructuración social, por ejemplo, en el caso de la Argentina, viendo con el golpe de Estado del 76, pensar cómo esas distintas ideologías se van relegitimando, van logrando aparecer como realizando una voluntad colectiva, aun cuando respondan a intereses particulares. No, por poner un caso concreto, nosotros podemos recordar cómo en la década de los 90 muchos de los trabajadores que iban a ser expulsados de su lugar de trabajo fueron convencidos por el pensamiento neoliberal, diciéndole, vas a pasar de ser un trabajador a ser un propietario, porque te vamos a dar acciones de la empresa y una indemnización, que con eso te compras un remis, te pones un kiosco. Entonces, digamos, veamos cómo una ideología de avanzada y de ofensiva contra el pensamiento de las clases subalternas, contra lo que es la reivindicación de ser trabajador, de ser obrero, de la conciencia de clase, podía parecer como un interés general, incluso de aquel que le iba a cagar la vida esa política concreta en base a justamente la universalización de una concepción del mundo, ¿sí? A la universalización de determinados patrones ideológicos que después se convierten en patrones de conducta.
pensar, por ejemplo, el neoliberalismo no estuvo desvinculado de las prácticas individualistas, consumistas, del no te metas, ¿sí? Que fueron parte del proceso de reestructuración social. Y en ese sentido es que tenemos que, para poder entender un análisis en términos de hegemonía, por ejemplo, bueno, sobre los 90 está el libro de Bonet, muy interesante, muy importante, sobre la hegemonía menemista. Por ejemplo, para entender la hegemonía menemista no podemos dejar de entender, o sea, es imposible entenderla en sí mismo sin pensar las transformaciones a nivel de la estructura, sin pensar cómo se fueron transformando las relaciones de producción, cómo fue variando la composición del capital, cómo fue variando la composición de los trabajadores, el tipo de trabajo, su fragmentación o su no fragmentación, su capacidad de articulación o su incapacidad de articulación. Ahora lo vamos a ir viendo justamente en este sentido, en vinculación específicamente al análisis de relaciones y situaciones de fuerza, análisis de situaciones y relaciones de fuerza de Gramsci. Ahí me preguntaban que, bueno, si alguien quiere leer algo, este es uno de breves textos específicos que están en el compilado sobre notas de Maquiavelo, del Estado y la política, que es muy interesante. Es muy interesante. Sí. Sí, pero igual grabalas, tenés el audio. Sí, sí. Este texto es interesante por varias cosas. Bueno, primero hay que advertir de que recién mencionaba, es un compilado de textos. Pensemos que, sobre todo lo que vamos a estar viendo acá, son apuntes que Gramsci desarrollaba siendo prisionero del fascismo, con lo cual no vamos a encontrar obra en el sentido clásico de un libro, ¿no?, organizado con su índice, sino una multitud de fragmentos que hacen a sus reflexiones, que después algunos compiladores fueron diciendo, bueno, esto se parece a esto y esto se parece a esto, y fueron armando bloques para hacer más accesible su lectura. Igual sería interesante encontrarlos, es muy difícil encontrar hoy los trabajos de Gramsci, los cuadernos de la cárcel, en el orden en que fueron escritos por fuera de estas publicaciones como las de Nueva Visión. Bueno, pero este es uno de los textos que me parece sumamente interesante, porque si bien el pensamiento de Gramsci tiene esta cuestión fragmentaria, compleja por cómo fue escrito, que también es su parte positiva, porque genera un margen de libertad bastante interesante para los pensadores y los investigadores, para poder apropiarse de las herramientas que fue construyendo Gramsci. Este es un texto que de alguna manera contiene, podríamos decir, una filosofía y una metodología del análisis de lo social, porque él en muy pocas páginas aporta un conjunto de pasos concretos para el análisis, justamente lo llama directamente análisis de situaciones. Entonces, bueno, el análisis de la situación concreta articulado con lo que vamos a ver ahora como el análisis de relaciones de fuerza. Me sacó la campera. Él parte diciendo, en el análisis de situaciones, dice, hay un conjunto de factores que son claves a la hora de analizar, que es la causa más común que lleva al error a los analistas, pensando obviamente siempre en los militantes, ¿no? Está pensando en la gente, digamos, no está pensando en un ámbito académico, sino está pensando, o sea, en el ámbito académico, porque no, está pensando y construyendo teoría para el conocimiento y la transformación de la sociedad, ¿no? Gramsci justamente un militante, secretario del Partido Comunista, un diputado por el Partido Comunista. Él lo que decía es que una de las claves es, por un lado, distinguir, está vinculado también a esto, los movimientos orgánicos
de los movimientos coyunturales de una sociedad. Y en ese sentido, poder planificar con precisión la estrategia y la táctica a seguir. En este punto no es que da muchísimas precisiones, nos marca justamente decir cuáles son aquellos movimientos de largo plazo que estructuran a una sociedad, cuáles son los grandes ejes del proceso de transformación de una sociedad. Podemos pensar del capitalismo como modo de producción, podemos pensar de una sociedad en términos regionales, por ejemplo, cuáles son el proceso de transformación en América Latina, podemos pensar cuáles son sus impactos a nivel nacional, que ahora de hecho lo vamos a ver cómo partir de lo internacional y hacia lo nacional, ¿no? Y de alguna manera pensar en cada uno de estos movimientos de largo plazo y los movimientos de más corto plazo, en distintos niveles, cómo adecuar una estrategia revolucionaria, porque de hecho lo que vamos a ver es que el pensamiento de Gramsci y lo que uno podría reconstruir como su teoría de la hegemonía está íntimamente vinculado a pensar la estrategia revolucionaria para las sociedades complejas, para las sociedades modernas, para las sociedades que, como vamos a ver más adelante, presentaron un conjunto de transformaciones que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, en términos estratégicos, ¿sí? Uno tiene que pensar, por ejemplo, los grandes objetivos que se transa una fuerza política, es pensar el socialismo, es pensar las principales vías para la construcción del socialismo, por ejemplo, pensar la construcción de poder popular, que es de alguna manera la construcción de esta voluntad colectiva desde las clases subalternas. En términos coyunturales, ver los movimientos más específicos que está llevando una sociedad en un momento particular. Por ejemplo, ejemplos digo puestos acá porque son de alguna manera apuntes para pensar un momento actual, no pensar un espacio en términos, por ejemplo, de frente antineoliberal, ¿no? Pensar en este momento particular y pensar en ambos casos el rol del antiimperialismo. Y esto se vincula directamente con el planteo del análisis de las relaciones de fuerzas, porque Gramsci dice tenemos que partir del análisis de fuerza, tenemos que partir del análisis a nivel internacional. Dice, bueno, tenemos que determinar cuáles son las potencias hegemónicas, justamente analizar cuáles son las relaciones entre determinados países, esta relación del imperialismo de determinados países, logrando imponer su voluntad y sus estrategias globales frente a otros, ¿sí? Lo cual implica, como decíamos, pensar el imperialismo y pensar también las relaciones de soberanía y de independencia de esas otras sociedades dominadas. Me parece que en este sentido es un análisis de plena vigencia para nuestro momento latinoamericano. Estamos en un momento donde se conforma en Argentina, se conforma en el conjunto de América Latina un bloque popular con distintas experiencias de distinto carácter, algunos que alcanzan a plantear abiertamente y generar transformaciones con un horizonte socialista y otros que se plantean dentro de, sin romper con el marco del sistema capitalista, avanzar hacia un horizonte post-neoliberal. Digo, en este sentido, pensar, por ejemplo, el papel de lo que fue el No al ALCA o pensar el papel de UNASUR, CELAC, pensar los procesos de integración, es un momento clave, ¿sí?, en este punto para el posicionamiento de las fuerzas políticas, para el posicionamiento, porque justamente estamos diciendo, Gramsci tira apuntes para el análisis de una sociedad, pero él no lo desliga nunca del posicionamiento que conlleva ese análisis concreto.
Después del análisis de las relaciones de fuerza a nivel internacional, Gramsci va a plantear un conjunto de relaciones de fuerza que son factibles de ser estudiadas tanto a nivel global, pero también al interior de un Estado nacional. Digamos, pensemos que Gramsci le da mucho valor al espacio de lo nacional. De hecho, él cuando habla de voluntad colectiva, lo define como una voluntad colectiva nacional popular. No en los términos que nosotros conocemos nacional popular, sino en el sentido de lo nacional, en el sentido de alguna manera de Marx, de que la revolución es internacional por su contenido, pero es nacional en su forma y tiene que atenderse a las particularidades de los procesos nacionales. Y por eso, por ejemplo, en su análisis de la cultura dedica muchísimas páginas al estudio de la cultura italiana como la conformación de esa cultura nacional. Pensemos que Gramsci, después de ser partícipe de las revoluciones del Bienio Rojo, él participando en Turín, cuando fracasan esos procesos revolucionarios, lo primero que dice, sobre todo cuando va a la cárcel, él dice: no conocíamos Italia. Nosotros fracasamos no solo porque los fascistas hicieron las cosas bien, porque se lo llevaban puesto y porque el Partido Socialista hizo las cosas mal. Entonces dice: fracasamos porque no conocíamos Italia. Y en ese sentido, el conocimiento de lo nacional es un momento clave. Y lo popular es también fundamental, porque vamos a ver que Gramsci utiliza, ¿no?, la noción de clases subalternas, ¿no?, como para pensar al conjunto de los subordinados en términos de las relaciones fundantes de una sociedad particular. Si bien Gramsci en ningún momento desconoce la centralidad de la clase obrera, él dice justamente, y justamente también en vinculación a su experiencia de militancia, porque una de las cosas que él había entendido es que una de las cuestiones por las cuales había fracasado la revolución en Italia era que no habían logrado una articulación concreta entre las luchas de los obreros y la lucha del campesinado. A esto remite justamente ese no conocíamos Italia, ¿no? A esa necesidad de comprender a la subalternidad en su conjunto para poder trazar una estrategia revolucionaria que dé y que justamente logre esta universalización de la cual hablábamos, ¿no? Esta idea, digamos, cuando los distintos autores del marxismo piensan que la clase obrera no se puede emancipar a sí misma sin emancipar al mismo tiempo al conjunto de los subordinados, tiene que ver también con esto, tiene que ver con cómo pensar tanto las posiciones a nivel de la estructura, como pensar su realización en un proyecto revolucionario, en la universalización de estas distintas concepciones, ¿no? Obviamente Gramsci es partícipe de una concepción del mundo particular a la cual también dedica largamente el análisis, que es el marxismo, y es desde ahí donde estamos planteando este análisis. En términos de las relaciones de fuerza es muy interesante ver las distintas dimensiones que él marca. Primero, justamente porque me parece que rescata esta visión de totalidad, esta visión holística de un análisis necesario para transformar la realidad. Y segundo, porque nos permite ubicar el concepto de hegemonía en su lugar específico sin perder su vinculación con ese análisis del todo. Él lo que va a decir, dice, hay una primer relación de fuerza que es a nivel estructural, que se da una dimensión estructural. Les voy a leer que tenía por acá la cita concreta. Dice: una relación de fuerzas sociales estrechamente ligada a la estructura, objetiva, independiente de la voluntad de los hombres, sobre la base del grado de desarrollo de las fuerzas materiales de producción, se dan los grupos sociales, cada uno de los cuales representa una función y una posición determinada en la producción misma. Una función y una posición. Para poner algunos ejemplos que nos permita desarrollar un poco esto de la dimensión estructural. Pensemos, por ejemplo, la burguesía, ¿no? Pensemos en las clases dominantes, la clase propietaria de los medios de producción. Si bien uno lo puede pensar en términos globales, en su centralidad como clase
global en términos de la contradicción capital-trabajo, luego nosotros podemos introducirnos a analizar el conjunto de fracciones según estas funciones y estas posiciones que ocupan los distintos agentes de la burguesía. Pero además, lo que hay que pensar es que hay un poder que emerge de la estructura, ¿sí? Un poder que a veces no es visible en la dimensión política. ¿A qué nos referimos con este poder de la estructura? Pensemos, por ejemplo, la capacidad que tiene, ¿sí?, un conjunto de grupos económicos, o pensemos simplemente una empresa, un grupo económico cuyo volumen de negocio es igual que el PBI que un país. Pensemos, por ejemplo, en la propia historia argentina, ¿no? Una de las cosas, cuando mencionábamos, ¿no?, de lo que fue el proceso de instauración del neoliberalismo en Argentina, ¿no? Y hay varios pensadores que lo que señalan es que uno de los grandes éxitos que tuvo la dictadura en sus propios términos fue homogeneizar a la clase dominante, fondar un bloque de poder, un nuevo bloque histórico, y fragmentar a las clases subalternas, partiendo de una situación diametralmente opuesta en el periodo anterior, donde las clases dominantes estaban fragmentadas, donde el principal núcleo de las clases dominantes, que era el capital industrial extranjero, no conducía al bloque de poder, sino que se terminaba dirimiendo en situaciones intermedias, por ejemplo, pequeña y mediana industria, en la articulación policlasista del peronismo, ¿sí?, con fracciones del capital que tendrían a tener conflictos entre sí, que no podían acordar un mismo proyecto de sociedad, que se termina fundando, obviamente, a sangre y fuego, disciplinando las fracciones subordinadas de las clases dominantes, pero sobre todo disciplinando y eliminando la capacidad de organización y de disputa de la clase subalterna, fracturando el espinazo de la clase trabajadora y sobre todo heterogeneizándola. Y en ese sentido hay que pensar el poder estructural. Pensemos, por ejemplo, en la época de los 60, pensemos en el Cordobazo, el proceso de radicalización política. Una de las fuerzas de la clase obrera emergía en este punto del poder estructural. ¿Por qué? Primero porque teníamos un nivel masivo de trabajo asalariado y fabril, con relaciones salariales y estratificación salarial más o menos homogénea y condiciones de vida más o menos homogéneas. ¿Eso qué hace? Eso facilita la solidaridad de clase. Veamos qué punto opuesto fue el mundo que nos dejó el neoliberalismo. Hoy tenés una dispersión salarial, un nivel de fragmentación entre trabajadores formales, trabajadores informales, trabajadores estatales. Al interior de los trabajadores estatales, un trabajador estatal de La Plata cobra 1.800 pesos. Un trabajador de Nación cobra 4 o 5 veces más. Entonces, qué difícil que hace que esos distintos agentes puedan reconocerse como uno solo. Eso fue uno de los grandes triunfos que tuvo la dictadura y que hay que pensarlo en esta dimensión, obviamente no solo en esta dimensión, pero partiendo de esta dimensión en términos de la función y la posición que se ocupa en la estructura. Cómo son esas clases, cómo son esas fracciones, ¿sí?, partiendo de ahí para poder entender después cómo se expresa la lucha política. Y ahí pasamos a una segunda dimensión que señala Gramsci, que es las relaciones de fuerza política. Y las va a subdividir en 3 grados, según el grado de conciencia, de solidaridad y de organización que se tenga. Dice, hay una primera dimensión económico-corporativa, que refiere al grado de solidaridad y organización de el grupo profesional inmediato. Por ejemplo, nosotros los sociólogos, nosotros los docentes, ¿no? Yo docente, me afilio a un gremio docente, lucho por mis reivindicaciones en tanto docente. ¿Qué le pasa al trabajador del tren? Me importa 3 carajos, ¿qué le importa? Yo lucho por los docentes porque mi salario, mis condiciones de trabajo. Este sería un grado. Otro grado, que si bien no le pone nombre, podríamos definirlo como económico general, pero específicamente Gramsci lo define, dice,
cuando la solidaridad de la organización alcanza el conjunto del grupo social. Yo me reconozco como trabajador. Él es trabajador, somos todos trabajadores. Entonces, reconozco que por más que esos distintos trabajadores hacen distintos trabajos, somos miembros de la misma clase. Entonces luchamos, por ejemplo, por una central, no sé, todos afiliados a una, bueno, ahora tenemos como 5 centrales, antes había una sola, era más fácil, bueno, o 2, o 3, depende del momento. Nos afiliamos a una central nacional, entonces luchamos por los derechos de los trabajadores. Todavía no está la pregunta por el poder, ¿sí? Está la pregunta por la distribución del ingreso, está la pregunta por mejores salarios, por mejores condiciones, etcétera. Pero está la pregunta por el poder, no está la pregunta por la emancipación. Y ahí es donde llegamos a esta tercera dimensión específicamente política. Específicamente política. Que va a ser acá, específicamente acá, donde vamos a encontrar que se realiza la hegemonía. Que tiene que ver con el momento más avanzado de la hegemonía, que tiene que ver con el momento del Estado. Les voy a leer una cita, es una cita larga, pero para mí es de lo más brillante que se ha escrito o que yo he leído en mi vida, que es la definición que Gramsci da sobre el traspaso a esta dimensión específicamente política, todos los componentes. Él mete en 2 o 3 oraciones larguísimas un sinnúmero de componentes que uno podría desagregar y trabajar, investigar y analizar vidas enteras. Entonces las voy a leer porque es de más interesante. ¿No? Habla del grado superior específicamente político de las relaciones de fuerzas políticas. Dice, señala el pasaje neto de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas. Es la fase en la cual las ideologías ya existentes se transforman en partido, entre comillas. Se confrontan y entran en lucha hasta que una sola de ellas, o al menos una combinación de ellas, tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse por toda el área social, ¿no? Estamos acá en el plano de la concepción del mundo, en el plano de la ideología. Pero dice, determinando además la unidad de fines políticos y económicos. La unidad intelectual y moral. La unidad intelectual y moral, planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha, no sobre un plano corporativo, sino sobre un plano universal. Y acá viene, ¿no?, este momento clave que decíamos, ¿no? El momento de la universalización. Dice, sobre un plano universal, creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados. El Estado es concebido como organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables para la máxima expansión del mismo. Pero este desarrollo y esta expansión son concebidos y presentados como la fuerza motriz de una expansión universal, de un desarrollo de todas las energías nacionales, como marcábamos allá. El grupo dominante es coordinado concretamente con los intereses generales de los grupos subordinados, y la vida estatal es concebida como una formación y una superación continua de equilibrios inestables entre los intereses del grupo fundamental y los de los grupos subordinados. Equilibrios en donde los intereses del grupo dominante prevalecen, pero hasta cierto punto, o sea, hasta el punto en que chocan con el mezquino interés económico corporativo. Bueno, yo sé que fue muy larga, pero ahora vamos a desarmar un poco a esta cita. Primero nos está hablando justamente que la realización de la hegemonía implica, por un lado, esta expansión de una ideología que es producto de un proceso de lucha. Dice que una combinación de ellas tiende a prevalecer, tiende a difundirse por toda el área social, ¿no? Obviamente
estamos hablando de una ideología orgánica al proceso de lucha de clases, y dice que determina la unidad de fines. Digo, acá nos pone a pensar un poco el tema de los proyectos de sociedad, ¿no? La unidad de fines políticos y económicos, intelectual y moral, en el sentido, digamos, de esta doble dirección que vimos como consustancial a la construcción de hegemonía, que es la conducción política y la conducción ideológico-cultural. Y dice, donde los intereses de un grupo dominante X, que son intereses particulares, se puedan articular con intereses generales de los grupos subordinados, con concesiones, y puedan hacer aparecer, ¿sí?, como un momento de expansión universal, donde se realizan energías nacionales. Esto pensémoslo para cualquier caso, ya sea de construcción de hegemonía de grupos dominantes como de grupos subalternos. Pensemos, por ejemplo, cómo es necesario, después vamos a encontrar en Gramsci, lo vamos a ver más adelante, cuando él habla que la construcción de hegemonía, de alguna manera hay que repensar, o que la fuerza política repiensa la historia y se pone como heredero de la misma, ¿sí? Hay que pensar esta dimensión de lo nacional, esta dimensión de cómo no solo la construcción de hegemonía se juega en un plano de intereses, sino se juega también en un plano de la movilización de pasiones, ¿sí? En un plano donde el grupo de subordinados está convencido, no siente la dominación, aparece esa dominación como un lazo de lo natural, como un lazo de lo que está dado, ¿sí?, sin poner en cuestión, digamos. Obviamente esto hay que analizarlo con la complejidad que amerita, pero pensemos, por ejemplo, en distintas experiencias, como fue en su momento el peronismo más clásico de construcción policlasista, donde se articulaban intereses de extracciones de las clases dominantes con la realización de intereses de las clases subalternas, que era una realización de intereses concretos. Nunca el pueblo argentino tuvo tantas conquistas como durante el peronismo. Obviamente que las construcciones de este carácter tienen sus complejidades, tienden a desarrollar junto con sus componentes sistémicos, y en ese sentido el peronismo fue, probablemente es, ¿no?, la fórmula hegemónica del capitalismo en Argentina, pero al mismo tiempo esas mismas construcciones contienen un componente popular, herético, plebeyo, ¿sí?, que los ha llevado a desarrollar una área izquierda rupturista, por ejemplo, ¿no?, todo lo que fue la tendencia revolucionaria, que fue efectivamente, ¿no?, volviendo al tema en particular, ¿no?, cómo uno puede encontrar dentro de una fuerza política la necesidad de realización de esta voluntad colectiva, de esta voluntad nacional, de esta voluntad popular, y poder aparecer como heredero de lo más avanzado del momento histórico, ¿sí? Pensemos también incluso, por ejemplo, en términos de la construcción del socialismo, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Pensemos cómo la construcción, ¿no?, la articulación de los fines políticos y económicos, por ejemplo, el desarrollo del plan Simón Bolívar, ¿no?, que es donde se establecen el conjunto de patrones para la transformación socialista de Venezuela, como justamente es muy interesante, también si querían cosas para leer, métanse, busquen el plan Simón Bolívar, están los distintos planes, que es interesante, donde parten desde la moral socialista hasta la construcción de políticas económicas de transformación socialista de la realidad. Y como todo eso no aparece como el interés de un sector, sino aparece como el interés de la voluntad colectiva, como en los distintos casos la fuerza hegemónica tiende a proponerse como la realización de la voluntad colectiva, como lo nacional, como la patria, como la comunidad, y a poner a sus opositores y a sus detractores justamente como la anticomunidad, ¿no? Entonces, estamos en un punto donde vemos la especificidad de la construcción de hegemonía. Dicen, ¿dónde es? Bueno, justamente en donde se juega la fundación de un nuevo Estado, digamos, donde todo eso, dijimos, esa concepción del mundo
que impregna el sentido común, que orienta las prácticas, ¿sí?, de formas diversas, concluye en la formulación de un nuevo Estado que representa el Estado dado de esa lucha de clases, de esa lucha política particular, y que va a tener las características justamente de ese proceso de construcción de hegemonía. Después hay una tercera dimensión que señala Gramsci, que es el de las fuerzas militares. Y las divide a su vez también en dos. Relaciones de fuerzas técnico-militares y político-militares. En el sentido de las técnico-militares, él dice, bueno, hay que ver el tamaño del ejército, la tecnología que tiene, su forma de organización interna, su despliegue territorial, etcétera, etcétera, ¿no? El dato más duro de esa fuerza. Pero dice, ojo, no nos podemos quedar solo con esto. Dice, también hay que hacer un análisis político-militar. Dice, ¿por qué? Por ejemplo, una fuerza con menor capacidad técnico-militar puede llegar a generar distintas iniciativas que, por ejemplo, desmoralicen al enemigo. Puede tender a generar una estrategia de acción que lleve a disgregar la acción de la fuerza política, de la fuerza militar agresora, por ejemplo, en un nivel territorial que haga disminuir su fuerza. Digo, pensemos, por ejemplo, en términos técnicos militares, los yanquis llegaron, el ejército iraquí duró 15 minutos y dejó de existir. Ahora, en términos políticos militares todavía siguen peleando, y de repente los yanquis que iban a traer la democracia se dieron cuenta que ellos eran los invasores, ¿no? En términos estamos hablando solamente de ideología vaga de algún militar convencido norteamericano. Pero digo, pensemos, no sé, por ejemplo, Vietnam, ¿no? Una fuerza agresora totalmente potente contra una estrategia político-militar que no solo estaba peleando una guerra, sino que estaba peleando una revolución, ¿sí? Y en ese sentido dotando doblemente de fuerza y de coherencia interna a su propia fuerza político-militar. Un poco lo que plantea Gramsci es esto. Por eso decía, este es un texto realmente muy corto, no creo que sea más de 12, 15 páginas, pero donde uno puede encontrar una filosofía y una metodología de análisis de lo social que es sumamente rica. Ahora me quedé sin pizarrón, no creo que haya otro pizarrón para poner este al costado e ir señalando, pero vamos a abordar, no sé, no, por ahí podemos encontrar espacio. Digo, decíamos, vamos a volver un poco a esta parte, ¿no? A esta parte de... algunos elementos rápidos sobre esto. Bueno, pensar el lugar que tiene, como decíamos, la ideología, las concepciones del mundo, pensar cómo éstas se plasman en el sentido común, cómo éstas se plasman en las prácticas cotidianas, y en ese sentido es interesante porque uno puede pensar la construcción de hegemonía en las prácticas mismas. Digo, ¿a qué me refiero con esto? ¿No? Pensemos, por ejemplo, una fuerza revolucionaria, emancipadora, ¿no? Construida por gente concreta, común, que fue educada no en el socialismo, sino en el peor de los neoliberalismos, y cómo eso lleva, por ejemplo, a actitudes individualistas, a actitudes, por ejemplo, machistas, etcétera, etcétera. Cómo la dominación, la construcción y la consolidación de una hegemonía se plasma en los cuerpos y se plasma en las prácticas, y no solo de aquellos que no son conscientes de la dominación de la, sino de hasta los principales revolucionarios de la época. Hay muchos trabajos, por ejemplo, que analizan, ¿no?, las guerrillas en los 70, ¿no? Hay muchos trabajos que dicen, pero nosotros luchamos por el socialismo, estamos hiper convencidos, pero éramos verticalistas, machistas. Entonces es interesante porque de alguna manera esto uno lo puede vincular con la idea del hombre nuevo que planteaba el Che. Uno puede pensar, bueno, ahora somos una porquería, pero somos buenos porque estamos luchando por la revolución. Cuando venga la revolución vamos a hacer, ahí sí vamos a hacer. Sino esta idea de uno mismo se tiene que constituir como sujeto de cambio, se
tiene que construir en sus prácticas cotidianas, porque justamente uno está atravesado por el sentido común, que es siempre el sentido común dominante en una época determinada, ¿sí? Entonces uno tiene que someter todo el tiempo a revisión, a crítica y autocrítica, tanto sus prácticas individuales como sus prácticas colectivas en los ámbitos de militancia, como su propio proyecto político, ¿no? Y de alguna manera hacer este recorrido, que por cuestiones de horario vamos a avanzar sobre ese recorrido y nos vamos a situar justamente en la estrategia política. ¿Por qué es importante? Porque la otra gran entrada que hace Gramsci a la hegemonía es justamente, y es casi, digamos, sinónimo de un tipo de estrategia política, que está vinculado al análisis de vinculado a lo que él genera dos tipos de sociedades, ¿no? Dos tipos ideales de alguna manera de sociedad. No nos vamos a meter mucho ahí porque Daniel Campione el martes que viene va a desarrollar ampliamente esto, pero sí vamos a marcar la vinculación entre los distintos tipos de sociedades y la estrategia política. Él habla de Oriente y de Occidente. Les leo una cita sintetizadora, dice: en Oriente el Estado era todo, la sociedad civil era primitiva y gelatinosa. En Occidente, entre el Estado y la sociedad civil existía una relación justa, y bajo el temblor del Estado se evidenciaba una robusta estructura de la sociedad civil. El Estado solo era una trinchera avanzada, detrás de la cual existía una robusta cadena de fortalezas y casamatas. ¿Qué está pensando? Dice, bueno, Oriente, decíamos, una sociedad donde el Estado es preponderante, donde la vida pública transcurre principalmente en el Estado. Está pensando, por ejemplo, la Rusia zarista. En Occidente hay un mayor desarrollo de la sociedad civil. La sociedad civil en el sentido de sociedad civil, Gramsci la piensa dentro de las estructuras, el conjunto de espacios de participación voluntaria, podríamos pensar de vida pública no estatal, la sociedad civil compuesta desde los partidos políticos hasta la iglesia, hasta el club de fomento, todo ese desarrollo, todas esas instancias donde transcurre la sociabilidad de los seres humanos, y que son justamente esas instancias, estas trincheras de las cuales habla Gramsci. Y en ese sentido, porque él está haciendo todo el tiempo la analogía, digamos, tanto del tipo de sociedad como de la estrategia, son analogías con la Primera Guerra Mundial y con las distintas estrategias que se dan en la Primera Guerra Mundial. Entonces, él dice, en estas sociedades donde el Estado es todo, él encuentra una similitud con lo que se llama la guerra de maniobras o la guerra de movimientos. Básicamente, concentrar la artillería en la primera línea y principal línea de defensa. Dice, una vez derrotada esa línea, el avance de las tropas garantizaba un triunfo casi definitivo. ¿Qué quería decir con eso? Bueno, en una sociedad donde el Estado está donde la vida pública y el poder está hiper concentrado en el Estado, destruir ese Estado, destruir sus fuerzas militares, equivale, si no un triunfo definitivo, un triunfo bastante importante. Pero lo que dice, ojo, que esa no puede ser la estrategia principal en las sociedades que él llama de Occidente. Dice, porque si bien el Estado es una de las trincheras principales y fundamental, el Estado puede caer. Sin embargo, la analogía que hace dice, bueno, sin embargo, detrás de esa primera línea de batalla está toda la cadena de abastecimientos y hay muchas trincheras más. ¿Qué está diciendo él? Él lo que está pensando es, podemos ganar el gobierno,
podemos incluso destruir un Estado, sus fuerzas militares, tomar el poder, y eso no necesariamente es tomar el poder. ¿Por qué? Porque en la sociedad civil justamente está instalada la dominación anterior, la dominación de la sociedad donde vos venís. Entonces, ese triunfo, que puede ser maravilloso, sin embargo puede ser recompuesta la sociedad anterior, la reacción puede venir desde de los mismos colectivos de personas. ¿Por qué? Porque están constituidos en una sociedad con determinadas relaciones de dominación, estaban conducidos ideológicamente y su sentido común está conducido desde ahí. Entonces dice, ¿cuál es la estrategia? Es la guerra de posiciones. ¿Qué era la guerra de posiciones? Una guerra de largo plazo, con luchas interminables de trinchera a trinchera, donde solo se podía ganar esa batalla derrotando el conjunto de trincheras de esos enemigos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿no? Pensemos en Venezuela, un país que un gobierno revolucionario, una revolución en curso, un programa de transformación socialista de la sociedad, políticas de transformación y de construcción de sujeto para realizar eso. Pensemos, por ejemplo, las relaciones que atraviesan lo que puede llegar a tardar constituir sujetos emergentes de esas relaciones. Pensemos el laburo militante que requiere eso, de estrategia política de día a día, porque incluso uno puede ver en el desarrollo de las políticas, muchas veces la política es más avanzada y a veces el resultado no es tan bueno, pero sin embargo es la conciencia de la estrategia de una lucha de largo plazo, con la peligrosidad de que si el enemigo es derrota, ¿sí?, después va a tener problemas con lo que vos sembraste, pero al mismo tiempo va a tener a su favor, estamos hablando de procesos revolucionarios de una década frente a siglos de dominación. Y volviendo acá, nosotros qué dijimos cuando hacíamos el análisis de relaciones de fuerza, hay que partir por las relaciones de las relaciones de fuerza internacionales. Las relaciones de fuerza internacionales son fundamentales. Por eso es fundamental, por ejemplo, el sostenimiento del bloque latinoamericano. Porque acá, digamos, uno tiene que tener la conciencia de que si cae Venezuela, cae Argentina, y si cae Brasil, también cae Argentina, cae Venezuela, y así sucesivamente. Ni hablar Ecuador, Bolivia, digamos, por hablar de los casos más avanzados en términos de proyectos societarios, y en este sentido pensar la relación del imperialismo. Volvamos. El imperialismo, que no es solo la fuerza guerrerista norteamericana, sino lo que consumimos todos los días, todos los santos días, ¿sí?, que tiene que ver con patrones culturales, con formas de conducta, con formas de manejarnos, de pensar el mundo, ¿sí?, pero que obviamente no puede estar desvinculado de pensar todo ese conjunto de momentos. Digo, hoy tenés una estrategia desestabilizadora en el conjunto de la región que va desde la más baja intensidad hasta los golpes de Estado manifiesto, golpes de Estado que triunfaron en Honduras, que triunfaron en Paraguay, y procesos de desestabilización que llegaron a triunfar, por suerte con muy poquito tiempo, en Venezuela. No olvidemos que, por ejemplo, Correa estuvo secuestrado por la policía en Ecuador, que a Evo ya casi varias veces lo bajan, ni hablar también de la situación de desestabilización en Argentina. Son un conjunto de situaciones que nosotros tenemos que analizar partiendo desde acá, pero pensando desde acá, pensando, digamos, la estrategia revolucionaria, pensando desde acá, porque nosotros obviamente estamos en relación de una sociedad compleja, ¿sí?, donde la batalla, digamos, por eso esta idea de la batalla de la batalla cultural es fundamental. Obviamente es tan fundamental como la batalla económica, la batalla política, y a veces también si no nos pasamos digo, pensemos por ejemplo la necesidad de construir políticas, pensemos por ejemplo, digamos, para pensar el caso local, la importancia por ejemplo de una ley de medios que permita, esperemos el día de mañana, desmonopolizar, ¿sí?, la información, y cómo juega eso en este plano.
fundamental romper con el pensamiento único y poder permitir, por ejemplo, la ley media que plantea los 3/3, la posibilidad de voces alternativas cada vez más fuertes para generar una hegemonía alternativa. Ahora, pensemos, por el contrario, la carencia que hay en el proceso actual en Argentina a nivel de la dimensión estructural de las relaciones de fuerza, porque la clase trabajadora se siguió fragmentando y los sectores dominantes, si bien variaron en su interior de su bloque de poder, y los núcleos industriales hoy tienen más fuerza que antes y hubo cierta recomposición de la pequeña y mediana industria. Sin embargo, no tenemos relaciones estructurales alternativas para oponer al poder de capital, y esto sí es un contraste marcado con Venezuela. En Venezuela la política pública apunta a construir el sujeto de la revolución. Entonces se puede armar cooperativas, fábricas socialistas que te pueden salir bien, mal, más o menos, que no van a poder competir en primera instancia contra el capital por el desarrollo tecnológico, por la concentración económica, y va a requerir una protección del Estado. Pero pensemos la claridad de esa visión política. Tenemos los debates, por ejemplo, que hay en Bolivia de pensar el socialismo en relación a la experiencia de los pueblos originarios, de las formas comunitarias de producción. En esa idea, digamos, del socialismo ni calco ni copia, sino creación heroica de los pueblos, está muy marcado con esta guerra de posiciones que tiene que avanzar sobre todas las trincheras, que no puede dejar de pensar ninguna de estas dimensiones. Porque básicamente son las relaciones de fuerza. Si vos no la pensás, se está jugando igual, y donde no la pensaste la está ganando la fuerza antagónica. Entonces la guerra de posición, que justamente es la construcción de hegemonía. Es la construcción de hegemonía en este sentido, que va desde la fundación de un nuevo Estado hasta lo más micro y capilar de las relaciones sociales que constituyen a los sujetos. Rápidamente, para meternos con el príncipe, media, 20 minutos para dedicarle al príncipe moderno. Bueno, para ir específicamente al otro, pues ya entramos por las relaciones de fuerza, ahora tenemos que entrar al príncipe moderno, que es fundamental. Bueno, ¿qué es esto del príncipe moderno? Bueno, en primera instancia, Gramsci está pensando en el príncipe de Maquiavelo. Y es interesante porque piensa al príncipe de Maquiavelo en una doble dimensión. Lo piensa por un lado como obra escrita, lo piensa y se refiere y habla de esta idea de un libro viviente. Pero va a estar en estrecha vinculación con la herramienta política, con la fuerza política, con el partido político. Él de hecho va a decir, el príncipe moderno ya no fue dado por la historia, es el partido político, ¿sí? Vamos a ver esta doble dimensión que en realidad está sumamente articulada. ¿Por qué? Porque es la doble dimensión que está en el príncipe de Maquiavelo. El príncipe de Maquiavelo es el libro, es la obra escrita, pero el príncipe es la encarnación de la voluntad colectiva para formar la nación italiana, ¿sí? Dice, acá aparece una dimensión que es muy interesante, que está muy presente en Gramsci, que es el papel del mito. ¿Por qué el papel del mito? Porque si bien es necesario hacer un análisis riguroso, científico de la realidad, él tiene claridad de que la realidad se transforma solo si se movilizan las pasiones. Solo si se movilizan las pasiones. La dimensión de lo no racional, la dimensión de lo pasional, es una dimensión clave y fundamental que muchas veces estaba por fuera de los análisis marxistas. Dice, vamos a saltar esta cita. Es interesante, dice, bueno, ¿cuál es el objetivo? Bueno, va a ligar el objetivo a la fundación de un nuevo Estado, pero va a articular ese objetivo justamente a la construcción de sujetos, dice generar la educación política de la clase y del pueblo revolucionario de su momento, fundar y articular esta voluntad colectiva.
movilizar las pasiones para, en este sentido, ¿no? De alguna manera poder constituir esta ideología mito, ¿sí? Que se haga carne en los sujetos y que contenga este proyecto de construcción de una sociedad alternativa. Esta centralidad del mito también implica justamente esto de volverse pueblo, digamos. Pensemos, por ejemplo, en el caso argentino, la efectividad que tuvo el peronismo como ideología para volverse pueblo. En qué incomodidad dejó a la izquierda globalmente muchas veces, hasta el día de la fecha, las dificultades para comprenderlo, como para lidiar con una fuerza que, sin pretender, en su conducción estratégica muchas veces, una transformación radical de la sociedad, sí contiene suficientes componentes populares, que construyó efectivamente con políticas donde los sujetos subalternos se sientan interpelados por esa fuerza política. Entonces, uno a la hora de construir la voluntad colectiva no se encuentra con una tabla rasa, con la nada, o con el jarro de agua, o con la arcilla, y ahora listo. Ahora son todos marxistas, leninistas como yo. No, uno tiene que interpelar sujetos que están atravesados por 30 años de neoliberalismo, que están atravesados ahora por el reverdecer de una identidad que era una identidad en crisis. Yo me acuerdo, en mi adolescencia, en la década del 90, ser peronista no garpaba ni en pedo, no conocí a nadie que me dijera yo soy peronista. ¿Por qué? Porque el peronismo era neoliberal, era Menem, era una identidad popular en baja. El proceso de transformación que sufre la Argentina post crisis del 2001, y es la reformulación del peronismo bajo el kirchnerismo, es muy interesante también pensarlo en términos de hegemonía. Podría estar hablando horas porque tengo la tesis de doctorado sobre eso, así que podría estar hablando infinito, pero no, tenemos limitaciones horarias. Pero justamente una de las cuestiones que tiene que ver es con interpelar, como decía Gramsci, todas las cosas en torno a las cuales hervía la lucha. El kirchnerismo tuvo la capacidad de interpelar las demandas y a los sujetos movilizados en la crisis del 2001 y proponerse como sutura, como superación de ese periodo. Y tuvo la capacidad de articular, ¿sí?, una expresión y una construcción colectiva en un proyecto societario donde aparece o se presenta como heredero del proceso histórico. Veamos, por ejemplo, el rol del mito en lo que fue la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? La reescritura de la historia, Rosas, Perón, Evita, Kirchner, ¿no? Y esta idea, ¿por qué es clave? Y Gramsci lo señala, voy a ver si tengo acá la cita porque es muy buena. Gramsci lo señala para pensar esto del libro viviente. Acá está. Dice, ¿no? Con respecto a la construcción de la voluntad colectiva, dice, indagaría las condiciones en las cuales ésta podría desarrollarse a partir de un análisis histórico y económico de la estructura social del país y una representación dramática de las tentativas realizadas a través de los siglos para suscitar esta voluntad y las razones de sus sucesivos fracasos. Pensemos, por ejemplo, la construcción de la ideología kirchnerista, cómo se articula cuestiones del peronismo originario con el peronismo de los 70, con la lucha de los derechos humanos, la lucha por la democracia, y una fuerza que se aparece como heredera de todo este proceso. Pensemos, por ejemplo, el proceso venezolano. El proceso venezolano es muy claro en ese sentido. Chávez es el heredero de Bolívar. Chávez es la figura política detrás de la segunda y definitiva independencia para ese país. Pero en ese sentido también nos tenemos que pensar, estoy hablando de fuerzas, ¿no?, hegemónicas de cada país, tenemos que pensar que cada fuerza política no puede sino aspirar a constituirse en mito, a movilizar pasiones en base a una estrategia que aborde la totalidad compleja que marcamos. Y acá hay una doble cuestión que Gramsci va a señalar como un eje clave para el príncipe moderno, fuerza política, como para también en sus análisis de los intelectuales. Los intelectuales que él está pensando también, incluso habla de la militancia política como una capa fundamental de los intelectuales. Dijimos la construcción de la voluntad colectiva y el papel de la reforma intelectual y moral ligada
a un plan de reforma económica. Entonces, ¿por qué reforma intelectual y moral? Y justamente porque vos partís de una situación donde los que dominan son otros, los que construyen hegemonía son otros. Entonces hay que hacer una reforma en términos de las ideas, en términos de la moral, en términos de la cultura, pero vinculado a un programa de transformación económica. Gramsci no es un culturista, digamos, que corta la cultura y se la pone a analizar desligada de las relaciones sociales de producción. Gramsci es fuertemente marxista-leninista en toda su extensión y desarrolla ampliamente lo que es la lucha política, la lucha en el plano de las ideas. Digo, justamente esto que decíamos de la construcción de la voluntad colectiva y la reforma intelectual y moral, ¿sí?, van a ser los dos objetivos principales que tiene toda fuerza política, que tiene este príncipe moderno. Es interesante porque articula un poco, cuando habla por ejemplo del libro viviente, ¿no? Articula el nuevo príncipe tiene que tener, y parece que está hablando de un libro, que también está hablando tal vez de un libro que pudiera haber escrito si no se hubiera muerto al poco tiempo de salir de la cárcel. Decía, el príncipe moderno tiene que tener una parte dedicada al jacobinismo. Dice, ¿por qué? Dice, porque el jacobinismo expresó la construcción de esa voluntad colectiva, de una voluntad colectiva en concreta. Dice que tuvo un componente ex novo, que tuvo un componente original. Y en este sentido lo que decíamos recién retomando Mariátegui, ¿no? Lo original, esto de ni calco ni copia, un proceso de transformación social no puede ser la copia ni de un proceso ni de otro país, ni de un proceso anterior, sino solo una construcción original vinculada a su propio momento histórico y a los sujetos que están movilizados en esa lucha, en eso en torno a lo cual hierve la lucha, como decía Gramsci. Después es interesante porque Gramsci vincula directamente, decíamos, el príncipe moderno al partido político. Van a aparecer dos acepciones, por lo menos, en Gramsci de partido político. Una donde dice el partido político es solo una nomenclatura de clase. Entonces él está pensando tipo un partido del orden y un partido de la revolución. Un partido por clase. Dice, los momentos más críticos, dice, esta relación se puede ver, dice, porque aquellos que tienen, cuando está en juego el orden social, aquellos que están con el orden social tienden a aglutinarse en un mismo frente. Ojalá pasaría lo mismo con los revolucionarios, generalmente no pasa, debería pasar. Pero habla de esta relación partido-clase. Dice, es más, dice, muchas veces hay que prestar atención a determinadas instancias de la sociedad civil que no se llaman a sí mismo partido. Y dice, prestemos atención, por ejemplo, a los periódicos, a aquellos quienes construyen opinión pública, que muchas veces tienen la capacidad de representar los intereses de las clases dominantes sin involucrarse, de representar los intereses orgánicos de las clases dominantes sin inmiscuirse en las disputas concretas. Acá en Argentina pasamos de una situación de ese tipo a una situación donde los medios ya juegan en un alineamiento concreto en la coyuntura y un poco eso se rompe. Se constituyen en partidos en el segundo sentido, de un partido como, ¿no?, las fuerzas políticas, las organizaciones políticas concretas, ¿no? Creo que de alguna manera uno pudiera pensar un momento intermedio de fuerza política donde sin ser el partido X, Unión Cívica Radical, ni el partido nomenclatura de clases, se juegan las articulaciones de los distintos frentes y espacios políticos. Digo, también hay muchas reflexiones, también hay estos textos que son interesantes porque obviamente Gramsci, como decíamos, tuvo una participación en tanto secretario y no militante, luego secretario del Partido Comunista, diputado del Partido Comunista, en una organización política concreta, y en ese sentido él genera varios apuntes en torno a la militancia. Por ejemplo, él hace su análisis de los soldados, los capitanes y los mandos intermedios, donde él está pensando cómo es la articulación,
¿sí? ¿Cuál es el rol fundamental de los cuadros políticos? Dice, los cuadros políticos, toda organización tiene que generar sus cuadros políticos porque son claves. La piensa en distintos estratos, pero totalmente articulados y movilizados, donde se van integrando, ¿sí?, a la conducción política en el proceso de construcción de sujeto. Digo, uno puede encontrar también, por ejemplo, en las tesis del guión, su análisis en torno a la importancia de la organización celular de los partidos comunistas. Uno puede encontrar reflexiones en torno al centralismo democrático que Gramsci defendía muy fuertemente. Es interesante porque él lo ve como un centralismo vivo, un centralismo orgánico, como esa organización que por un lado puede generar elementos dirigentes en las propias bases, por ejemplo a través de la organización celular, pero que al mismo tiempo los articula en una estructura que permite la articulación y la acumulación de las diferentes experiencias que se dan en las distintas áreas, que estamos pensando en una guerra de posiciones que transcurre en las distintas trincheras. Va a tener compañeros peleando en el movimiento obrero, compañeros peleando en el movimiento territorial, en el universitario, en el cultural, etcétera. Pero sin embargo, tiene que haber una estructura que articule esas luchas para que no se dispersen y para que permita un proceso de acumulación que dé lugar a este no menor plan que dice que hay que tener en cuenta los procesos de transformación social. Estoy acelerando el periodo porque estamos ya cerca del fin de la charla, es más, ya llegamos al fin de la charla, me acabo de dar cuenta. No, como para terminar, digo, me parece que, bueno, acá por lo menos la idea fue establecer un conjunto de elementos que hacen a pensar la construcción de hegemonía, momentos donde muchas teorías muy famosas recortan la hegemonía a una sola dimensión de lo social. Me parece que recuperar a Gramsci en esta visión de bloque histórico, en esta visión de la complejidad y de la totalidad, es fundamental, tanto para analizar la realidad como para transformarla, porque justamente una de las cosas que caracterizan su pensamiento es que no es un pensamiento estático ni muerto en una biblioteca, sino que es un pensamiento vinculado a la militancia, un pensamiento vinculado a la transformación, y me parece que es la mejor manera de recibir de alguna manera, retomar estas enseñanzas que incluso tienen que ver con su propia vida y su propia experiencia. Ahora se habrá preguntas, Iván. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, tiene posibilidad. Con respecto a hegemonía, ¿sí? Para hablar para pensar o razonar etimológicamente, no sé si estoy errado, etimología. Pregunto, ¿a qué estructura y cuál es la estructura hablando de los estados nacionales, a qué se refiere con esta transformación en base a estudios? Si tiene algún criterio. Sí, justamente el desarrollo que él hace, como decía, tiene que ver con esta tipología de sociedad que él está pensando. Entonces, él lo que va a analizar, por ejemplo, que la fórmula que comienza a constituirse normal de dominación es la democracia burguesa, ¿sí? Es interesante ver en sus análisis sobre el fordismo y el americanismo, él está analizando, por ejemplo, la hegemonía en distintos niveles. Por ejemplo, en este nivel, él dice, vemos en el fordismo relaciones de construcción de hegemonía que parten de la misma fábrica.
que la misma relación de producción, el nuevo patrón de consumo al que incorpora a sus trabajadores, son una forma de construir hegemonía. O sea, es una forma de que el trabajador, no, obviamente esto vis a vis relaciones de explotación absoluta, 8.000 millones de horas de jornada laboral, cero condiciones de trabajo favorables. El Fordismo, al incorporar en una forma sistemática a los trabajadores a cierto patrón de consumo, lo hace posible participar del americanismo, lo hace posible participar de este sueño americano. Entonces, de nuevo, está esta relación estructural y económica, y tiene que ver justamente a las estructuras. Obviamente él llegó a ver hasta donde llegó a ver la transformación de los estados, pero él lo que estaba viendo es que esos estados se complejizaban, que ya no era el estado donde se concentraba el poder entre un conjunto de familias, sino que ese poder se parecía diseminarse, si bien sigue estando concentrado, en distintas instituciones. Pero ahí es interesante por ahí ver Althusser, Poulenc, etcétera, ver la implicancia, la necesidad de analizar los distintos aparatos del Estado y cómo a través de esto se reproduce el orden social. Está, me parece, que viendo ese tipo de Estado ya complejo, con división de poderes, donde sí, él está viendo, por ejemplo, que el modelo que se va a imponer es interesante, porque en realidad no tiene la chance, o sea, pensemos que cuando está escribiendo, no es el Estado norteamericano de ahora que ya colonizó el planeta Tierra. Él está viendo la semilla de lo que va a hacer. Dice, ojo con este Estado, acá se está construyendo una nueva forma de dominación con alta capacidad de construcción de hegemonía. Después distinta es la democracia que él piensa, por ejemplo, la democracia socialista, la democracia de los consejos obreros, donde la democracia no solo aparece recluida en la democracia formal, un hombre, un voto, sino que es una democracia que atraviesa todas las dimensiones. Es democracia política, pero es democracia económica. Es una democracia política que se construye incluso a través de la democracia económica, como el caso de los consejos obreros, los soviets. Sí, hace un análisis muy interesante, por ejemplo, en el tema de la cultura. El rol de la escuela y el rol de las instituciones educativas para formar esos sujetos. Instituciones que a veces pareciera, en el sentido común obviamente, no responder linealmente a la dominación determinada de un momento determinado. Sin embargo, justamente una mirada del todo social implica mirar en dónde se está jugando esa reproducción, porque implica mirar la ideología, pero implica mirar cómo se construye el sentido común. En ese sentido, el lugar de la familia, el lugar de la escuela, el lugar del Estado, son diversos lugares que claro. Sí, la voluntad colectiva claro, sí. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Gramsci podría decirte que eso también puede ser una forma de construcción hegemónica, de que yo te puedo garantizar todos los derechos humanos para que vos no actúes en contra del sistema de dominación. Porque la construcción de hegemonía justamente, vos fíjate lo que decía, ¿no? La capacidad
primero de, representando intereses particulares, aparecer como la expansión de una fuerza universal, ¿sí? Y segundo dice, ¿hasta dónde? Dice, ¿hasta dónde reproducir esos intereses particulares? Hasta donde choquen con el mezquino interés corporativo. ¿De qué quiere decir con eso? Quiere decir que muchas veces un Estado hegemónico tiene que disciplinar a los propios agentes de la burguesía, ¿sí?, para garantizar la dominación. Ahora, eso a su vez trae otras complejidades, porque si no decimos, bueno, entonces todas las concesiones son malas y cuanto peor mejor, porque de esa manera los pueblos se van a dar cuenta, y tampoco es así. Tampoco es así, porque justamente en ese sentido es interesante la democracia como la piensa Rosa Luxemburgo, como una escuelita de formación política, el ejercicio de la lucha política formando políticamente el sujeto de la revolución. Pero también juega no solo para las clases dominantes, sino para las clases subalternas, de cómo los trabajadores puedan aparecer representando el interés general. Digo, pensemos la década de los 70, yo una vez me tocó hacer un trabajo para la facultad cuando estudiaba sociología, que era analizar la caída de todos los gobiernos provinciales ligados a las tendencias revolucionarias, específicamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y el trabajo consistía en ir a revisar diarios Clarín. Yo no entendía nada. Yo caí ahí y el diario Clarín hablaba en el lenguaje del marxismo-leninismo, tenía un suplemento gremial que era más gordo que la revista Viva de hoy. Yo decía, pero si el diario Clarín fue siempre reaccionario, fue siempre del orden, uno ve las tapas y decía, bueno, la línea política siempre... Claro, ¿qué pasa? Era el cambio del momento hegemónico. Era que estaba instalada en la sociedad argentina el socialismo como un horizonte factible, deseable, que es lo que vino a destruir obviamente primero la triple A, el giro a la derecha del peronismo, y después la dictadura se terminó de cortar el momento histórico. Pero pensemos cuando estamos hablando de esto, de las concepciones del mundo del sentido común, las relaciones de fuerza se ven hasta el punto en que cambian tanto los momentos históricos que el mismo antagónico muchas veces tienen que tomar distintas cuestiones que ya aparecen como consenso básico. Entonces hoy cuesta mucho, por ejemplo, hoy en Argentina, sin haber una ruptura radical del orden, pero sí habiendo rupturas en torno al orden neoliberal, hoy cuesta mucho que se pare un político reaccionario y de derecha, que uno lo ve todo el tiempo por la tele, a decir, sí, yo voy a llegar, voy a reprivatizar todo, le voy a reventar el salario a los trabajadores, vamos a seguir extranjerizando y concentrando el ingreso. Ni siquiera disfrazado de modo bonito. Hoy es muy difícil, salvo un sanguango como Macri, se le da para decir, yo voy a reprivatizar la emisión de fútbol, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se avanza en determinados consensos, desde los cuales... ¿Qué hace? Por ejemplo, ¿qué hace Capriles o qué hace Massa ahora? Digan, no, nosotros no vamos a sacar nada de lo que se hizo bien, lo vamos a dejar. Nosotros vamos a hacer un post-chavismo, un post-kirchnerismo, donde las cosas bien las vamos a dejar y las cosas mal las vamos a mejorar. Entonces vos fijate cómo se parte de consensos, porque cambió la relación de fuerza. Hoy es muy difícil. Hoy pensemos lo que era la década de los 90, la construcción de hegemonía, esa cosa burda y chabacana del menemismo, ¿no? Hoy muy difícilmente, hoy garpa mucho menos, y cualquiera que haga ese mismo juego bizarro terminaría más que marginado del escenario político. Entonces garpa mucho más un sobrio que diga, no, partimos de esta base pero vamos a luchar contra la corrupción y respetar la división de poderes, bla bla bla. Garpa mucho más. Pero ¿por qué garpa mucho más? Porque las condiciones no son las de antes, porque hubo luchas y luchas populares que cambiaron esas condiciones. Por eso, digamos, para pensar cualquier análisis, por ejemplo, para pensar en el caso argentino, en el momento actual, no se puede pensar la Argentina actual sin pensar el 2001, porque no es la bondad de uno u otro presidente que constituye un cambio social, sino la lucha de los pueblos, lo que puso en agenda, que si no se tocaba eso, seguía el auge de la lucha popular. Veámosle qué le pasó a Duhalde.
Duhalde se tuvo que ir porque no podía construir consenso. Le saltó la ficha la jugada represiva que tuvo aniquilando a la gente. Es complicado. Bueno, continuamos. Tenemos otra pregunta por este lado. Yo voy a tocar un tema histórico porque me cayó la ficha cuando escribiste mito ahí. Y un mito fue la reconquista de las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas, tenemos el recuerdo que de repente estuvimos desubicados por momentos, porque una reivindicación tan cara, popular, instalada, querida, anhelada, de repente es encabezada por una cúpula genocida del ejército que cambia la orientación de la represión y de hacer el trabajo de aniquilar la lucha popular, y se embarca en la reivindicación que resulta popular y es ampliamente apoyada, inclusive en un momento dado de la guerra, cuando la invasión de la Fuerza de Tarea se vuelca a una lucha antiimperialista a nivel mundial, porque no lo puedo creer, cuando el rengo del ministro de Exterior de la dictadura va y le da la mano a Fidel Castro y hablan de ayuda militar, o no sé, y todos los pueblos del mundo se solidarizaban. Entonces ciertos sectores políticos progres quedaron con el discurso que la reivindicación de las Malvinas, al ser enarbolada por la dictadura militar, era una cosa chauvinista. Entonces se retrae empezó a ser un mito antiimperialista y popular. Sí, totalmente. Vos fíjate, está bueno pensarlo, la doble construcción del mito por la dictadura y en la actualidad. En la dictadura, Malvinas era la forma de apelar, digamos, la dictadura venía en una deslegitimación creciente, con un descalabro económico el 82, una contracción del producto industrial que ya venía del 81, un descalabro de toda la variable económica, proscripción de los partidos políticos con la multipartidaria apareciendo, etcétera, ¿no? Era como la última ficha para quedar bien parado y cumplir ese proyecto de poner la herencia del régimen, ¿no? Como se hizo en Chile, una transición condicionada donde la dictadura pareciera como retraducida en alguna forma de partido o fuerza política que pudiera reproducirla. Se apela al mito. ¿Con qué éxito se apela al mito? El mismo día el dictador tiene en las calles las mayorías populares aclamando viva la patria, aguante las Malvinas, y todo el mundo convencido de que eso era lo que había que hacer. Obviamente cuando eso sale mal, tiene que al otro día decir, bueno, si transiciona a la democracia, no pueden condicionar un carajo, pero justamente por todo lo que se jugaron ahí. Pero además es lo que vos decís, mira, cómo le sale por el tiro por la culata, porque Estados Unidos termina apoyando a Inglaterra, los únicos países que bancaron las Malvinas fueron Cuba, Perú, Brasil, etcétera. Entonces, los que aparecían como los aliados estratégicos, en el caso de Estados Unidos, se convirtieron en tus enemigos de un día al otro. Y lo que hacía después difícil, porque incluso ya en un momento de deslegitimación del proceso militar, ese momento tipo de unión militar y civil en torno a las guerras de las Malvinas, también y con ese apoyo
solo de los países que antes aparecían como los enemigos principales, es interesante, pero pensemos hoy cómo se habla, sigue sumamente, pero sí es un mito legítimo popular, pero fíjate qué distinto que es hoy cuando se plantea que las Malvinas son parte de América Latina. El problema de Malvinas no es un problema solo nacional, sino que es un problema que hace a la integración latinoamericana y a la lucha antiimperialista por la descolonización. Hoy decir que América Latina es un problema de descolonización no es menor. Que hace 2 días el bloque popular latinoamericano se plante y diga lo que hicieron con Evo Morales fue un secuestro y una enfrenta propio de colonialistas imperialistas, no es menor. Y en eso tiene que ver cuando hacías la anécdota de Clarín, que decía que Clarín hablaba el lenguaje de la revolución. Hoy de a poco se vuelve a hablar de otro lenguaje. Hoy hablar de antiimperialismo versus los 90, que si no adorabas Estados Unidos estabas completamente afuera del mundo, te marca un cambio de época que es muy interesante. Es muy interesante. De hecho, ya hablar de socialismo, digamos, que se esté hablando, no solo hablando, sino teniendo políticas y gobiernos que proclamen la construcción del socialismo a poco tiempo, en términos históricos, de la caída de la Unión Soviética, no es menor, y es un cambio, digamos, por eso están tan desesperados los yanquis. Para acá lo que se está jugando es mucho. Esto, digamos, entre comillas, es un mal ejemplo para el mundo entero, ¿no? Es un mal ejemplo, por ejemplo, para las clases dominantes, por supuesto, ¿no? Porque realmente vos tenés un continente que está hablando de romper con el neoliberalismo, de romper las ataduras con Estados Unidos, con Inglaterra, con Europa. Está bien, después podemos decir, ojo, hay contradicciones, porque la estructura económica sigue siendo igual de extranjerizada o más en las décadas de los 90. La tasa de ganancia de las empresas extranjeras sigue siendo más alta que las décadas de los 90. Esto no es un proceso lineal ni solamente feliz, es un proceso sumamente complejo. Pero tampoco hay que caer. La otra vez, de acuerdo, en un taller de formación sindical salió el debate en torno a la estatua de Colón, ¿no? A los compañeros más duros decían, es un gesto cosmético, un gesto cosmético. Es decir, es un gesto o una acción simbólica, y simbólico no es cosmético. Está bien, a mí me gustaría más que se haga una ley minera en serio en Argentina y que se traten las cuestiones de los recursos estratégicos. Pero, sin embargo, no es menor, es un gesto simbólico que tiene que ver, nosotros no somos más colonia, nosotros ponemos la figura de una mujer y de una mujer que luchó por la emancipación de estos pueblos. Entonces, no es joda, digo, lo que está pasando, por más que en Argentina sea mucho más moderado que en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Claro, no es un gesto cosmético. Tiene que ver, está bien, juegan relaciones de fuerza y juegan proyectos políticos. Juegan relaciones de fuerza y juegan proyectos políticos. Es importante, me parece que la tarea de los revolucionarios en esta época es reinstalar el socialismo como horizonte. Hoy está muy claro el horizonte post-neoliberal, o anti-neoliberal e incluso anti-imperialismo, para la militancia popular de todas las corrientes, ¿no? Eso está ahí. No está instalado a nivel social la relegitimación del socialismo como horizonte, y esa principalmente es nuestra tarea. No vamos a esperar que venga otro a hacer la tarea que no hacemos nosotros. Bueno, fíjate que justamente eso es construcción de hegemonía. Que hoy quede mal es una vergüenza. Era una vergüenza. Yo me acuerdo que iba a la escuela, me decían el comunista, y me encontraba con esas cosas, había leído algo de Che Guevara, era imposible, digamos, tenía una posición de izquierda en los 90, era duro, porque decían, no, pero vos sos un dinosaurio, esto ya está, fin de la historia, fuiste.
¿Lo nuevo qué? Lo nuevo es lo único posible, que es capitalismo neoliberal, y Menem que decía, esto es lo único posible y nosotros vamos a encarnar esto en su máxima expresión porque estamos entrando al primer mundo. Y encima te vendía toda la mierda junta, globalización imperialista disfrazada de bienestar para unos pocos, con el remate del país que hizo que socarte, porque obviamente, ¿viste? Como si vos tenés una casa, vendés la casa, te va a vivir un hotel, te va a pasar bomba los primeros meses, te va a pasar bomba. Rematás toda la empresa del Estado y va a tener un par de años donde te entró mucha guita y con esa guita acomodás la variable económica, generas una ficción de bienestar, más si venís de una hiperinflación, ¿no? Seguro. Incluso fracciones militares que buscaban una salida consensuada. Pero bueno, como cada momento histórico trae tensiones particulares. No, por ejemplo, hoy es muy importante, lo que decimos las relaciones fuerzas a nivel internacional, hoy es muy importante la solidaridad con Venezuela. Hoy se ve que es lo más importante a nivel internacional, la solidaridad con Venezuela, porque Venezuela está complicado. Está complicado porque la pérdida de Chávez no es una pérdida menor. A lo que moviliza, hoy está concentrando sobre el antiimperialismo. O sea, y esto que vos decís que no existe modificación del marco de cómo se mueve la economía y las ganancias. Ah, sí hay modificaciones. Hay modificaciones, pero no profundas. Hay transformaciones estructurales como si tenés una dimensión política, cultural. Sí, a lo que voy es que está generando el proceso para construir ese hombre nuevo que nombraste hace un tiempo. Está la posibilidad. Y yo creo que sí, que está la esto que este no vamos a tener, así que si no aprovechamos ahora estamos al horno. Bien, pero creo que una de esa cuestión del mito, referente al mito, y lo que te puede dar como ganancia o como cuando uno lo gana, cuando uno lo impone al mito, cuando uno lo toma y se lo apropia, es lo que va a desembocar el resultado. Creo que es lo que define el resultado en cierta manera, porque las Malvinas perdidas, se cayó la dictadura por un montón de cuestiones, pero el golpe final fue Malvinas. Por ejemplo, acá en el inicio de lo que fue el kirchnerismo, podríamos nombrar el fútbol para todos, como lo nombraste, y también fue el inicio de algo. No, tenés un montón de políticas que son transformadoras, que van desde ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, que transforman la vida a personas concretas, que no son menores, pero tenés un proceso también de ruptura con el neoliberalismo en términos de la reversión de las privatizaciones, ni hablar la estatización del 51% de IPF, de pasar de libre mercado proimperialista ALCA a no a la ALCA integración latinoamericana, de pasar de apertura económica y restricta a control del comercio exterior. Tenés modificaciones. Yo lo que me refiero es que después en los agentes del capital, si tenés modificaciones favorables a la industria y a un perfil productivo y una subordinación de las empresas, de las privatizadas y de los procesos de especulación financiera. Hasta ahí. No de las ganancias de los bancos, que son formidables, pero las tienen que buscar vinculadas al consumo, a financiarte en cuotas, etcétera, y a tener bonos de deuda, que eso siempre supieron cómo hacerlo. Entonces, pero después lo que es la matriz productiva sigue estando fuertemente concentrada, extranjerizada. Cuando hablábamos de poder estructural, si vos tenés en cada rama de la economía un grupo de 3, 5 industrias que te definen los precios, después podés arreglar con el hipermercado, que también son un par que controlan todo. Pero así como hiciste con la ley de medios, donde vos pusiste el foco, es decir, acá hay oligopolio, hay monopolio, hay que hacer mierda esto para poder avanzar, y hay que llevar esa discusión al conjunto de la estructura económica.
Está bien, obviamente para poder llevar esa discusión es fundamental romper iba a decir cepo ideológico, porque el cepo lo usa tanto la derecha que ya el cerco, el cerco, romper el cerco ideológico que te pone en los medios para poder avanzar. Es necesario, pero es necesario avanzar. La década ganada necesitamos otra más y otra más, pero hay que ganar más. Hay que ser más profundo con lo que se gana. El debate de la profundización necesita, sobre todo, de pensar la construcción de sujeto y la construcción de bloque popular, que es lo que falta en Argentina. Sujeto popular articulado que luche por esas conquistas, que las reclame. Es muy difícil transformar una sociedad de forma favorable a los trabajadores si tenés 5 centrales sindicales en el momento de más fragmentación y una tasa de sindicalización del 20-25%. Y las escalas, la fragmentación que tenés, porque ¿cuál va a ser el sujeto que va a reclamar la transformación social? Digo, por eso de la construcción de hegemonía no se puede pensar sin la dimensión estructural. Si no tenés políticas de homogeneización salarial, bueno, en ese sentido, digamos, algo rescatable de esta era es la recuperación de los convenios colectivos de trabajo, fundamental. Su multiplicación ha sido una de las cosas más loables del kirchnerismo. Pero estamos al horno, 5 centrales sindicales. Porque el tren en Argentina era sinónimo de progreso. Mi tren, ¿no? Sinónimo de progreso. Como fue en general en los países que se estaban industrializando. El tren era la vía de progreso. Después vos te fijás, bueno, a ver, ¿qué forma tienen las vías del tren en Argentina? ¿Por qué tiene forma de embudo? Porque es todo... No toda, porque tenés una que te corta... Tenés una que te corta así y que habla del intento de integración. Aunque no fuera económicamente sustentable, tenía que ver con el desarrollo de un proyecto de sociedad que decía que vamos a dar bola a la industria, a la integración y no solo a ser exportadores de materias primas y de chucherías. Pero vos te fijás cómo está estructurado ahí. Después, obviamente, igual el tema del transporte va por un montón de lados, va también por el sindicalismo en Argentina, no por nada el principal gremio es el de camioneros. Para que el principal gremio pueda ser de camionero, tuviste que desarmar los trenes, porque si no, pues tenía cuántos trabajadores ferroviarios había antes de la privatización. Bueno, y ahora tenés 15.000 como mucho. Claro. Sí, totalmente. ¿Y sabés que se eso es clave.
Fíjate cómo se le pega el tema cultural, haciendo desaparecer la posición estructural. Desaparece ese trabajador desaparece con su cultura. Lo mismo hicieron con los trabajadores de la industria automovilística en Argentina. El Cordobazo, Citrac, Citram, cantidades de trabajadores en la industria, no solo de las terminales automotrices, sino de la autopartista. ¿Por qué todos los procesos post dictadura generan protección para las terminales que son transnacionales, extranjeras, más o menos tecnología de punta, pero nunca, recién ahora y con resultados dudosos, se le da bola a la industria autopartista? La industria autopartista explica la mayor cantidad de trabajadores industriales de la industria automotriz. Una de las cosas que hizo la dictadura fue liquidar, no me acuerdo si tenía los números por ahí, fue liquidar más de 2/3, casi la mitad de los trabajadores industriales de la Argentina, generado cuentapropismo para todos. ¿Por qué? Porque antes tenía un montón de trabajadores industriales que vivían más o menos igual, cobraban más o menos igual, pensaban más o menos igual, porque las posiciones estructurales generan, Bourdieu tiene escrito bastante de esto, la posición estructural genera una tendencia, no necesariamente, pero una tendencia a una homología en la toma de posiciones. Una tendencia. O la podés laburar, o te construye hegemonía a otro, te construye hegemonía a otro. Pero, entonces, destruir a los cimientos mismos de esa clase trabajadora, destruirle su fuente de trabajo, destruirle sus organizaciones políticas, destruirle sus organizaciones gremiales, sus organizaciones armadas, destruirle su propia, no sé, interesante lo que decía, una de las cosas que decía Cristina, creo que ayer, que decía, acá lo que les molesta es la recuperación, ¿no?, de la autoestima como pueblo, ¿no?, de volvernos a pensar como pueblo. Y eso no es menor, porque cuando vos estás todo el tiempo mirando hacia afuera, decir, la propaganda de la dictadura, de la sillita de la industria nacional que se rompía, cuando venía la sillita extranjera que estaba mucho mejor, mucho más linda y todo el mundo se quería sentar ahí, que después el menemismo fue la frutilla del postre, porque básicamente te vino a decir eso y por todos lados, es muy fuerte, porque vos te estás diciendo, no, estábamos hablando de la construcción de la voluntad colectiva, nacional, etcétera. Y claro, y lo bueno que hoy está entrelazado, no de una manera chauvinista, sino está entrelazado con la identidad de patria grande latinoamericana. Y eso no es menor. No es menor primero porque nosotros sabemos que, por ejemplo, para tomar los casos como Venezuela, que el socialismo en un solo país se complica. La historia dio varias razones de por qué es complicado el socialismo en un solo país. Los cubanos lo padecieron hasta hace poquito, pobre ahí en la isla, más aislado. Entonces no es menor que esta recuperación de las identidades nacionales se haga en clave latinoamericanista. Y por eso la derecha apunta tanto ahí también. Por eso le pegan tanto a Chávez, por eso le pegan tanto a Evo. A Correa no saben cómo pegarle porque es universitario. Pero nada más que por eso. Es un perfil más clasiniguero. Pero fíjate cómo se busca romper los lazos que articulan, cómo se busca generar otras articulaciones, por ejemplo, Colombia, Chile, Perú, México, cómo se busca rearticular otra Latinoamérica, una Latinoamérica más parecida a la que había en los 90. Cómo se busca, cómo se le da bola en eso, digo. Estas cuestiones de las relaciones de fuerza, de arrancar por la internacional, no es joda. Porque después dicen, pero Cristina más de lo mismo, que se vaya a la mierda, no sé qué. Pensá que si se cae Argentina, Venezuela, ¿cuántos días puede durar? 5 días, 10 días. Argentina no es nadie. Tiene un rol más pesado que el de Paraguay y que el de Honduras. Lo mismo que si cae en procesos, digamos, por ejemplo, como Bolivia, que por más que tenga un producto bruto así, simbólicamente, por favor, se había oprimido de los oprimidos, de los más oprimidos de este continente estaban en Bolivia, y hoy esos mismos súper oprimidos, oprimidos de clase, oprimidos de etnia, oprimidos de cultura, oprimidos absolutamente todos, están en el gobierno. Igual digo, lo bueno es el cambio de época, lo bueno que es el momento, o
ya es el momento para avanzar. Si avanzamos ahora, los escenarios futuros pueden ser más complicados, ojalá que no. Ahora los Yankees le volvieron a meter más bola a América Latina, están cargando ficha, las embajadas laburan, deben tener las luces prendidas las 24 horas del día. Digamos, todo esto que salta ahora de los mega programas de espionaje a nivel global, uno sabe que bueno, eso está siempre y siempre que lo pueden hacer lo van a hacer, pero no es menor la preocupación que tienen, bueno, la reactivación de la cuarta flota. Si vos me estás mirando con cara de que te querés ir a dormir, me parece Agradecemos, pero tenemos que cortar, por eso agradecemos la presencia de todos, agradecemos la presencia de Gastón Baresi. Los invitamos el martes que viene a las 19 horas, aquí mismo, el cierre de este ciclo va a estar a cargo de Daniel Campione, hablando de uno de los temas que comentó Gastón y que no desarrolló, que es el tema de Occidente y de Oriente, esas diferencias que existen, en particular ese análisis va a desarrollar. También queríamos invitarle a que visiten la página del CEFMA, www.elcefma.com.ar, porque están abiertas las inscripciones para distintos talleres que se van a estar desarrollando en el transcurso de este mes y otros el mes que viene, así que están invitados. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Y no se pierdan la charla de Daniel Campione, que Daniel es, mira, si hay gramscianos argentinos grosos, Daniel es el primero de todos. Así que vengan.